La continuidad de la fe no dependió de un papa, ojo, sino de la transmisión fiel de la enseñanza apostólica. Como ya vimos en el último capítulo, en esos primeros siglos no había lo que se llamaba un obispo con jurisdicción universal, había un colegiado. Así que la continuidad y la garantía de la fe no está puesta en una autoridad de un hombre, sino que está en la transmisión fiel de esa enseñanza apostólica que se hizo de una manera oral a la par que la manera escrita, pero al no estar los testigos oculares, la más fiel enseñanza la podemos preservar desde la parte escrita que dejaron los apóstoles. ¿Listo? Los apóstoles. ¿Dónde dejaron todas sus enseñanzas? ¿Dónde está contenido todo el fundamento de sus enseñanzas? En la escritura. En la escritura.